línea Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales. ¿Cómo anda, Gonzalo? Buenos días. Juan Barrón te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás, Juan? Bien. Bueno, primera información que nos llega y nos preocupa lo que estábamos leyendo recién en la etapa ahí de Clarín, que hay ya consultoras que adelantan una emisión de casi 1 billón o 1,6 billones de pesos para poder compensar la diferencia que hay entre el dólar que está en la actualidad, el dólar oficial y el dólar agro que se va a pagar ahora. Bueno, tal como decís, ese monto, de acuerdo obviamente a las toneladas que se vendan y que se efectivicen y esas importaciones que se realicen, pero obviamente va a significar un aumento de la circulación de pesos que el gobierno va a tener que contrarrestar con otras medidas, como por ejemplo emisión de bonos para poder capturar esos pesos y que no tengan un efecto tan negativo en la inflación, que ya obviamente todos sabemos que está bastante descontrolada, y esto lo que hace es agregar una mayor cantidad de pesos en el mercado. Entonces hay que ver cómo el gobierno lo va manejando a ese tema para que no se traslade tanto a ese tema. Lo que pasa es que el gobierno hoy tiene dos disyuntivas. Por un lado, o aumenta la cantidad de divisas que necesita, pero a costa de una mayor inflación, y ese es el camino que hoy está tomando. O sea, vos lo que me estás diciendo es que el gobierno necesita los dólares del campo, para eso lo va a pagar más caro y eso va a significar más inflación. Bueno, es que ya estamos en una economía donde hay tantas distorsiones, donde cuando uno toma una medida política económica, costos va a tener que asumir. En este caso, el hecho de la sequía que estamos teniendo, que es una de las más graves de los últimos años, que eso, obviamente el gobierno capaz que no lo esperaba que fuera tan grave como se está evidenciando en la realidad, y necesita esos dólares para hacerse de compromisos, y también no nos olvidemos para realizar otras actividades de la economía cotidiana, porque gran parte de los insumos que se utilizan en las industrias son importados. Entonces necesita esos dólares, que si no los tiene hay que salir a buscarlo y nadie te presta. Entonces necesita eso, tiene que asumir ese costo de una mayor inflación futura producto de esta emisión que va a tener que hacer para poder pagar un tipo de cambio diferencial. También esto es por una cuestión de no querer sincerar o seguir utilizando el tipo de cambio como ancla inflacionaria, que se le llama, para tratar de contener los precios, pero son todos parches que en algún momento, cuando el próximo gobierno, por ejemplo, que venga en diciembre, quiera acomodar o reacomodar algunas variables, va a generar grandes cambios en la economía. Otra cuestión que leí y le quiero corroborar con vos es la siguiente. No se está vendiendo la soja o la producción que ya se cosechó, que ya se levantó, que ya está física en los campos, sino que se está vendiendo las campañas que vienen, digamos, lo que se va a producir durante todo el año. ¿Qué es cierto en eso? Bueno, mira, para que contextualizar un poco, en el dólar soja 1, en el primer día se vendieron 1 millón de toneladas. En el dólar soja 2, en el primer día se vendieron 300.000 toneladas. En el dólar soja 3, en el primer día, es decir, ayer, se vendieron solamente 10.000 toneladas. Porque todavía hay como cierta desconfianza en cuanto al precio que se va a pagar. No se estaban seguros de cuáles productos iban a entrar. Bueno, ayer salieron a aclarar del gobierno, y eso hay que ver cómo se desenvuelve en el día de hoy. Respecto a qué cosecha se está vendiendo, básicamente la del año pasado, que empezó a cosechar en mayo, que quedan aproximadamente unas 6-7 millones de toneladas por vender. Lo que es de esta campaña actual, que recién se está empezando a cosechar, o sea, todavía en Córdoba ni siquiera se dinamizó la cosecha. Las tareas de cosecha de soja arrancan ahora en abril, pero se extienden en mayo, es cuando es el fuerte, no ahora. Y hay que tener en cuenta que los granos están teniendo muchos problemas de calidad, entonces eso se evidencia también en menores precios que puede llegar a recibir el productor, y una producción mucho más baja. Nosotros en Córdoba producimos 12, 13 millones de toneladas, y este año vamos a estar por debajo de las 6 millones de toneladas. Entonces hay una menor disponibilidad, y el productor también analiza las opciones que tiene y ve hoy un dólar a 300, o también puede llegar a decir, bueno, en el futuro, en diciembre puedo tener otro gobierno que disminuya los derechos de exportación, que liberalice el tipo de cambio. Entonces todas esas cosas cuestionan
condicionan, perdón, las conductas de los productores o de cualquier persona que también tienen un activo como si fuera cualquier otro activo de la economía de Argentina. Estaba hablando de casi el 50% de lo que es el rinde habitual en otros años, lo que va a dar la cosecha de soja en Córdoba este año. Y a nivel nacional, ¿qué datos tienen ustedes en la Bolsa de Cereales de la provincia? Bueno, también va en línea, por ejemplo, lo que es soja, se están esperando 25 millones de toneladas, cuando el año pasado estábamos en 44. En maíz también una caída muy importante. En Córdoba, para que se den una idea, pero estábamos produciendo 23, 22 millones de toneladas y hoy estamos hablando de unas 12 millones de toneladas y media de maíz. Es una de las peores campañas que hay registros porque no solamente la sequía, hubo granizo, heladas tempranas, todas esas cuestiones que hicieron que hoy cuando los productores están yendo al campo a cosechar se evidencian rendimientos que son bastante bajos, entonces tenemos una menor disponibilidad de granos que hacen que estén estas pérdidas de divisa. Y otra cosa también es que los precios de los granos a nivel internacional, si bien todavía están en términos altos, pero están en términos descendentes y van a seguir cayendo. Entonces eso también es una cuestión a tener en cuenta, producto de el contexto internacional que estamos viviendo, que también es bastante complejo. Sí, además de una cosecha récord en Brasil, ¿no? Que también impacta mucho en eso. Tal cual, como a nosotros nos está yendo las peores campañas, en Brasil, por el contrario, están teniendo la mejor campaña de su historia, tanto en maíz como en soja. Hoy Brasil es el primer productor mundial de soja, o sea, lo desplazó a Estados Unidos, y están esperando 160 millones de toneladas, que para que se den una idea son como 7, 8 veces más de lo que vamos a producir nosotros. Y en maíz también van a tener una producción récord. Entonces eso en el mercado internacional es como que ellos compensan nuestras caídas, entonces no es que tiene un efecto positivo en los precios nuestra sequía, porque en Brasil solamente tuvieron una parte de sequía en lo que es el sur, pero el resto del país tuvo excelentes condiciones y eso se está reflejando ahora donde están cosechando con muy buenos resultados. A ver, yo no logro comprender, Gonzalo. Si vos me estás pagando más por lo que yo produzco, ¿por qué no lo vendería? Si vos en lugar de pagarme 220 pesos el dólar me estás pagando 300, ¿por qué yo no te lo entregaría para venderlo? Porque cuando uno ve hoy los precios que se están manejando en el mercado disponible, en realidad el precio que recibe el productor se deriva del precio de exportación, que son precios que se fijan en el mercado internacional. Y hoy el precio que recibe efectivamente el productor está por debajo del que le debería pagar el exportador o el industrial en un determinado monto. Si bien hay una mejora, cuando uno lo ve, el precio y el productor pasa de 90.000 a unos 110.000 pesos por tonelada, unos 20.000 pesos más por tonelada. Pero ¿qué pasa? Uno cuando es como si fuera un activo, lo pensemos como alguien que tiene o un dólar guardado, o tiene un departamento, o tiene mercadería, Sí. o vende autos, o lo que sea, cualquier actividad económica, también especula con las determinadas posibilidades que pueda llegar a tener y les pueden dar el mejor resultado, más en una campaña donde te fue tan mal y donde seguramente ya vas a perder. Porque la gran parte de los productores en Córdoba hoy en día con este escenario, más allá del aumento de precios, siguen estando en pérdida porque los rendimientos fueron muy malos. Entonces, habrá productores que tienen necesidades financieras que van a vender, que lo van a hacer, otros productores que verán una oportunidad y van a vender, y otros productores que preferirán esperar o ver qué puede pasar en el futuro respecto a estas medidas, porque también con la lógica de cualquier agente económico, no lo pensemos como un productor agrícola, sino de cualquiera. Si te dicen que hay un dólar 1, hay un dólar 2, hay un dólar 3, es probable que se termine el dólar 3 y al tiempo va a haber un dólar 4. Entonces, que puede llegar a ser más beneficioso incluso que los anteriores. Entonces, todas esas distorsiones que va implementando el gobierno van generando estas distorsiones y van generando señales poco claras que cualquiera como agente económico no actúa de la manera que él esperaría el gobierno, porque genera estos incentivos que son todas distorsiones en la economía, como tenemos brecha cambiaria, todos estos tipos de cambios múltiples, todas las intervenciones dentro de los mercados que generan estas conductas.
Mientras más cerca vayamos hacia las elecciones presidenciales, los productores van a especular de que un cambio de gobierno traiga un dólar más sincero, como vos decías, un dólar más alto, y también traiga la posibilidad de que ocurra lo mismo que cuando ingresó Macri, o los primeros años de Macri, que hubo una baja sustancial en cuanto al precio de las retenciones, ¿no? Al costo de las retenciones. O sea que el productor va a especular con menos retenciones y un dólar más alto. Y eso motiva a que no venda ahora. Claro, eso puede ser una de las reacciones que pueden no vender. Obviamente esto yo creo que en agosto, cuando tengamos las pasos, ahí se va a ver mucho más claro el panorama, pero yo le preguntaría a usted o cualquiera que esté en la audiencia si tuviera un dólar guardado, si lo vendería hoy o esperaría el 10 de diciembre para venderlo o para hacerlo, porque me parece que todos actuamos de esta forma en la economía. Más allá, lo que pasa es que, ¿por qué hoy siempre se habla del productor agrícola o de este tipo de medidas? Porque nuestras exportaciones, el 70% vienen de la agroindustria. Entonces siempre dependemos de eso, no nos preocupamos ni siquiera por diversificar las exportaciones de nuestro país. Entonces estamos siempre, la soja es la que va guiando prácticamente la economía o la entrada de dólares en Argentina. Y eso demuestra también la debilidad que tenemos como país. Me gusta el juego, Gonzalo, me gusta el juego. Estoy con mi billetera en la mano. Vos tenés un dólar ahí en tu billetera. Yo tengo acá la mía con pesos. Yo tengo 200 pesos acá. A ver si tengo 200, si llego, no sé si llego. Mira si llego, bien. Tengo 220 pesos que cuesta el dólar oficial. ¿Vos me vendés tu dólar a 220 pesos? Epa. No, obviamente que no. Pues si está, es el mismo dólar oficial. Varía. Ahí está, mira, acá está Germán, mira, tiene un dólar ahí. Claro, este dólar, según las especulaciones, posiblemente después de las elecciones PASO, esté mucho más arriba. O sea, esté cerca de los 450 pesos. Bueno, pero ¿no? Sigamos el juego, que me gusta el juego con Augusto. Ese dólar que tiene Germán cuesta, según el gobierno, 220 pesos, ¿cierto? ¿Hacemos la operación o no la hacemos? No. Bueno, listo, pará. Vamos al dólar soja. El dólar soja me dice que, acá está, que vayamos a 300 pesos. Ese dólar que tiene Germán ahí, yo se lo voy a comprar, o te lo compro a vos, por 300 pesos. ¿Es un buen negocio para Germán? A ver, yo creo que, de nuevo, empezamos a negociar, me gustó Gonzalo, me parece que estamos cerca. No, yo te digo por qué, y seguramente Gonzalo va a coincidir. Ayer las exportadoras salieron a pagar un 20% menos de lo que pagaban el viernes. Sí. O sea, hay una avivada de parte de las exportadoras contra los productores. Entonces yo te pago un dólar soja, pero por el otro lado te bajo un 20% el precio. ¿Es o no, Gonzalo? No, bueno, pero están caras las exportadoras. ¿Es o no, Gonzalo? Ese tema pasa básicamente también, los exportadores venían funcionando a pérdida. Hoy el complejo exportador de soja, para que se den una idea, es el polo extrusor de soja más grande del mundo en Rosario. Y hoy básicamente va a tener que importar soja de Brasil y de Paraguay para poder funcionar y recuperar los márgenes. Y como son pocos actores, acá tienen ese poder de mercado que se refleja en a veces esos precios que no se pagan de manera completa, que es lo que decía al inicio. Entonces eso genera un desincentivo a la hora de vender. De nuevo, yo creo que este es un problema de incentivo y distorsiones en el mercado, y mientras vos agregas más complejo se hace y más complicado sea lograr el objetivo que como gobierno querés lograr, producto de que ya generaste esos incentivos confusos en la gente que no actúan o no pueden actuar como vos esperás que actúen. No sé si me explico, pero yo creo que ya venimos con muchas distorsiones en lo que son todos los tipos de cambios múltiples, la distorsión de los precios relativos, hoy que eso se refleja a través de la inflación. Hoy cualquier precio tiene poca relación con otro en la economía, o hay grandes diferencias de precio de un mismo producto entre dos supermercados, por ejemplo.
Entonces todo eso hace que los recursos en una economía se asignen de manera ineficiente. Eso es lo que vemos también, que la economía hace más de 12 años y que no crece, producto de no tener reglas claras. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Ya me gustó No, porque muchas aparte gracias a ustedes. logramos acordar, ya voy a pasar y te voy a comprar dólares a 300 pesos porque lo dudaste. Podemos llegar Cuando a quieras. negociar a un 3.30, por ahí cerramos o no, en lugar del dólar blue. Gonzalo, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, tengan un buen día.